Buenos días, queridos amigos. Eh, es un gozo estar con ustedes esta mañana para hablar de algo que me han solicitado reiteradas veces, pero siempre traté de posponer. Yo creo que negando ese deseo de seguir compartiendo algo que había escrito yo hace un tiempo y que es el texto Filosofía para tiempos misteriosos. Más de uno y más de una me ha pedido que expanda un poco más o dé una explicación de las diversas secciones de ese texto, de ese libro, con el fin de entender un poco más eh, lo que ahí está escrito. Es decir, se supone que ese texto es un texto de filosofía y está dividido en 5 secciones: la filosofía, la ética, la ideología, la política, etcétera, la religión. Y entonces el deseo es que aclare lo más posible ese tipo de saberes para que la lectura de los diversos ensayos respecto a esos temas sean mucho más claros y más asequibles, digamos, a nuestro lenguaje diario. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, comenzando hoy, es explicar un poco varios puntos, no todo porque el texto es bastante extenso, pero en la medida en lo posible voy a tratar de hacer una mirada de síntesis y reflexionar algunos temas que aclaren lo que ahí está escrito. Y para ello me voy a remitir, evidentemente, a textos clásicos de la historia de la filosofía. Vamos a releer algunos párrafos de Platón, de la República, un poco de Aristóteles, de filósofos contemporáneos, para ir aclarando aquellas reflexiones que están en ese texto. Y hoy, sin más vueltas, digamos, quiero comenzar con algo que está en el inicio del texto, en el prólogo o la introducción, y que refiere a lo que yo llamo mi mirada filosófica. Y voy a leer algunas pequeñas frases aclarando su significado que puede ayudar a una lectura del texto, un acompañamiento a la lectura del texto, o si mucho mejor sería en una reflexión del texto entre varios amigos y amigas. Pero yendo al texto, en una de las páginas, en la página 30, perdón, la página, sí, 31, yo afirmo algo que es, yo creo que central en mi mirada filosófica, que dice que siempre creí que toda reflexión filosófica debía nacer de la realidad. Ahí hablo de una creencia. Una creencia es algo en sí mismo, por el momento, indemostrable. Indemostrables son los primeros principios, aquello desde donde uno comienza a reflexionar. Más tarde uno da una explicación de por qué uno ha elegido esos principios. Más tarde ustedes verán, y creo que lo expliqué, por qué la filosofía nace de la realidad. Ahora, siguiendo un poco más, yo afirmo que esa realidad son las cosas, los objetos con el cual nosotros lidiamos todos los días, y también los acontecimientos, las acciones humanas.
ahí mismo ya nosotros entramos en una bifurcación de la mirada de la filosofía. La filosofía acerca de las cosas forman parte de la realidad, de la red, de la cosa que nos circunda, pero al mismo tiempo es una cuestión de, incluye también acciones. ¿Acciones de quiénes? Acciones de aquellos que tienen esa capacidad de un movimiento de un lado a otro, el ser humano, los animales. Entonces, fundamentalmente es una reflexión sobre la realidad que incluye estos dos tipos de objetos o de objetos y acontecimientos. Y en última, el último deseo es dar un significado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo tengo enfrente? ¿Es bueno que fulano de tal realice tal acción? ¿Es tal acción realmente justa? ¿Qué es lo que hace a una acción justa que sea justa, que es la justicia? Entonces la filosofía no queda simplemente en la descripción de esos acontecimientos, sino también trata de referirse a las razones que hacen que esa acción sea justa en este caso concreto, o que sea buena, que es el bien. Sabemos que hay varias acciones que llamamos buenas, en referencia a algo que se presupone que es el bien. Entonces, eso es filosofía, es el sentido de las cosas. Por lo tanto, aspira a ser omnicomprensivo, pero muchas veces no logra. La filosofía va aclarando, va dilucidando, tratar de que sea fundamentalmente exhaustiva. Yo creo que es una pretensión demasiado optimista. Otro punto que es importante en el texto. La mirada que yo tengo es una mirada histórica. Significa que nosotros, seres humanos de carne y hueso, vivimos un tiempo fechado. Nacemos un día, una fecha, moriremos en otra fecha. Por lo tanto, lo que ocurriere en ese tiempo es nuestro tiempo histórico. Y ese tiempo histórico nos afecta con sus hábitos, cultura, costumbres. No nos determina a pensar de una manera y no otra, sino nos puede influir, nos puede afectar. Somos en ese sentido no determinados por los objetos que contemplamos, los acontecimientos que nos afectan, pero tenemos un sabor histórico. Somos aún seres humanos, somos aún personas. Persona es el mismo corazón que uno tiene en el siglo XII antes de Cristo que en el siglo XXI, aun cuando esa persona vive en un tiempo histórico que le afecta en el sentido de inclinarlo a pensar ciertos temas con más detenimientos que otros. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí termino y me abocaré a más detalle enseguida. Algo que está en el título, que es la palabra misterio. Misterio aquí se entiende por algo que no es un enigma que hay que resolver, sino es simplemente la humildad que tiene la filosofía o la filosofía desde mi mirada de comprender esas cosas y esos acontecimientos, pero no de manera exhaustiva, acabada, que los acontecimientos son así y no hay otra posibilidad. La razón, que es el gran descubrimiento, ese es el gran, como vislumbra Platón, esa forma dialéctica de entender las cosas, de tesis, de contratesis, etc., no acaba realmente esa comprensión de las cosas y deja un enorme territorio, digamos, en el sentido figurado,
que es el del misterio, el misterio de la realidad. Pero la filosofía nos hace comprender precisamente que más allá de la reducción racional y de la comprensión existe algo el cual podemos tener barruntos, pero no tenemos una comprensión, y es propio del filósofo o de la filósofa humilde que trata de reconocer ese misterio. Pero misterio, ¿por qué? Porque no es algo que tengo enfrente y puedo resolver, como muy bien lo decía Gabriel Marcel. Problemas matemáticos son, en ese sentido, se pueden resolver en tanto en cuanto uno le eche la reflexión, el propio método. Pero hay realidades en nosotros que son, en ese sentido, más que problemas, son un misterio. No es ya la enfermedad que uno esté sufriendo, que puede tener una razón biológica, fisiológica, ambiental, que a través de la ciencia empírica uno puede ir descubriendo sus causas, su etiología y también su terapia, sino la cuestión es por qué esa persona singular está sufriendo precisamente esa enfermedad y no otra, no otra persona. Ese es el problema del mal, el problema de la finitud, el problema de la muerte, que no es algo que está enfrente de uno mismo, sino es algo que como que lo acarreamos en nuestra condición propia de ser humano. Bueno, entonces yo creo que eso es algo fundamental para comprender un poco qué es la filosofía desde esa mirada, y que no es propiamente mía, es simplemente yo asumo una tradición, es decir, una serie de formas de pensar y de reflexionar que vienen de lejos. Es una tradición, va pasando de una generación a otra. Por lo tanto, uno reflexiona no solamente respecto a lo que está vivo, sino reflexiona con la memoria que uno tiene de aquellos que nos han precedido, un pensamiento de los muertos y de los vivos. Y ese es un patrimonio valioso de lo que es la sabiduría humana. Y entonces, yendo un poco a otros puntos, o a un punto que yo insisto, ¿qué es filosofía? Más allá de las descripciones que he hecho, la filosofía es preguntarse sobre lo que son las cosas, o especular con cierta curiosidad. Curiosidad en el sentido de adentrarse y ver lo que pueden ser los objetos que uno tiene que lidiar. ¿Y por qué uno se pregunta? Y se pregunta porque al enfrentarnos a la realidad, uno se asombra. Esa palabra, yo digo hasta exquisita, está en el origen de esos dos gigantes del pensamiento griego, esos, como decía un profesor mío, esos dos ojos con los cuales vemos la realidad, Platón y Aristóteles. Ambos hablan del asombro. Las cosas me asombran. Y porque las cosas me asombran, entonces me pregunto por qué me asombran. Y me pregunto qué son esas cosas. Me pregunto por qué. Me pregunto qué. Me pregunto sobre su esencia, lo que son esas cosas. Y esa es una experiencia humana. Uno puede decir, bueno, yo no me asombro de nada. Para mí es algo obvio. Bueno, posiblemente sea algo obvio, pero quiere decir que estoy viviendo distraído, no me doy cuenta de que estoy en este mundo y tengo que preguntarme realmente
¿De dónde vengo y dónde voy? Que son las grandes preguntas de la filosofía, las grandes preguntas de ese sentido que tenemos de comprender las cosas, un sentido religioso de las cosas, que es el sentido de nuestra racionalidad. Somos racionales y queremos saber lo que son las cosas. Por lo tanto, si todo es obvio y para nosotros todo tiene una explicación, entonces hay un dejo de, yo diría hasta de soberbia. Sócrates dice en el Fedón una frase realmente memorable, memorable que en eh, en clases de filosofía nosotros siempre, o yo por lo menos siempre la he usado como un frontispicio, como una entrada de la propia filosofía, que es una vida sin examinar no vale la pena de ser vivida. Eso dice Sócrates en el Fedón, no vale la pena. Es decir, podemos vivir, pero no vale la pena. Yo creo que es fundamentalmente, esa es una, digamos, un honor que hacemos al asombro de qué, de confrontarnos con qué, con los ojos, con la vista, frente a las cosas. La vista, ese sentido privilegiado, como va a decir Aristóteles, que nos ponen frente a la realidad. Hay una palabra muy rica en la lexicografía griega, taumasein, taumasein. El ser humano es un taumasein, un ser que se asombra, es afectado por el asombro. Es como el tauma, es esa maravilla, ese asombro que uno tiene y uno como que es poseído. Y uno tiene que ser fiel a eso y mirar qué es esto y qué es lo otro, por qué ocurre. Y eso dice Platón muy bien en el Teeteto. Su frase es, dice más o menos que el filósofo está lleno de asombro. Filosofar no tiene otro principio que estar lleno de asombro. Es decir, el asombro es como un espolique, es como lo que nos motiva. Y entonces esa es la condición necesaria para comenzar a reflexionar, conocer, una especie de antesala. Es una condición necesaria, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque la filosofía que va a iniciarse en el asombro o que va a ser motivada por el asombro, el espolí, que es el asombro, va a elaborar solamente un método, varios métodos. Y esos métodos van a concretarse luego en elaboraciones y en sistemas filosóficos que van a dar transformaciones, comprensiones de la realidad, transformaciones de la realidad, van a ser enormes catedrales, pero comienzan en qué, en esa posibilidad que uno tiene por ser humano del asombro. Ahora, hay un tema que está también en más de una de los ensayos, sobre todo en uno que titulé La necesidad de la filosofía, donde yo digo fundamentalmente una afirmación en en dos sentidos. Y esto me lo han preguntado más de una vez. Yo hago una afirmación que dice que toda persona es filósofa. Esto parecería una una frase, una frase filosófica populista, que yo quiero que mis lectores se sienten bien y digan, yo también soy filósofo. No es una frase populista. Yo no quise granjearme la simpatía del lector de ninguna manera. Es algo que es
es propio de lo humano, porque todos nos asombramos. Y al asombrarnos, nosotros nos preguntamos sobre lo que son las cosas. Podemos contestar, no contestar, contestar de manera emotiva, escribir un poema como respuesta, elaborar un cuento, hacer un discurso, presentar un argumento. Todas esas son formas de responder a esa racionalidad propia que nos propele a preguntarnos, que es propio de la filosofía. Y entonces lo que en el fondo estamos haciendo con preguntarnos, estimulados por el asombro, es buscar la verdad de las cosas. El griego dice aletheia, aquello que está detrás de las cosas. Es lo frontal, lo profundo. Pero no solamente eso, como no solamente, vuelvo a insistir, y perdónenme si me repito a mí mismo, buscamos lo que son las cosas, los objetos, qué son, qué es una estrella, qué es un ser humano. También hablamos de nuestra propia vida o de la vida en la comunidad en la cual vivimos. Y entonces nos surge la palabra bien. No solamente verdad, sino bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es una vida buena? ¿Cuál es? ¿Cuál es una buena ciudad para vivir? Pero si mi vida buena, una acción buena, una ciudad buena comparte eso del bien, bueno, pero ¿qué es el bien? Entonces, tenemos en esa reflexión hay dos aspectos. Cierto, me asombro ante el mundo, comienzo a preguntarme y me pregunto porque en el fondo estoy buscando el bien y la verdad. Por supuesto que en esa búsqueda me voy a topar con el error, me voy a topar con opiniones que no dan en la verdad, que podrían ser ciertas, pero no verdaderas, etcétera, una serie de distinciones, y es el que va a hablar de eso muy bien. Valga la redundancia, es Platón al inicio, en su famosa diagramación de la realidad. Eso vamos a ver después. Entonces, y no solamente eso, sino nuestras acciones. En el libro del Gorgias, Platón, unos libros más difíciles de Platón, Platón dice en boca de Sócrates, ¿verdad? Dice, estaban hablando sobre el problema fundamentalmente de varias cosas, del conocimiento, etcétera, pero en un momento concreto, uno de los interlocutores, precisamente Gorgias, le dice a Sócrates: estoy cansado de todas tus especulaciones, hablas y hablas y hablas. Acá mi pregunta es, ¿qué curso de vida es el mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mejor camino de la vida? Diversas formas. Estoy parafraseando. Dice Gorgias. Esa es la pregunta de las preguntas. Esa es la pregunta filosófica central. ¿Por qué? Porque si este es el mejor camino, es el verdadero. Y si este es el mejor camino, es el bueno. Y ahí surge otra vez la realidad que aparentemente, no solamente aparentemente, que sugiere que como el bien, la verdad y también la belleza y la unidad están como unidos. Eso ya es un tema filosófico que va a venir después, va a ser tan bien elaborado por la filosofía escolástica, los trascendentales. Y voy terminando esta pequeña introducción, ya me llevan unos minutos para después abocarme a otros temas. Voy a ir grabando varias secciones. Ese ser humano que se asombra,
que se pregunta, que trata de encontrar la verdad, el bien, su camino. En el fondo, o no solamente en el fondo, en la superficie y en el fondo, está contemplando las cosas a su alrededor, se está maravillando ante la realidad, que es una maravilla frente al ser de las cosas. Y se hace la pregunta de las preguntas. ¿Por qué existe todas estas cosas y no más bien la nada? Eso va a decir Heidegger en el siglo XX. ¿Por qué? Y repitiendo, haciéndose eco de lo que dice Leibniz en el siglo XVII, en el siglo XVII-XVIII. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué están las cosas y no más bien la nada? No solamente las cosas, yo como cosa entre las cosas, pero una cosa que tiene comprensión de las cosas. Ya nada es plenamente eh, obvio. Me pregunto yo, sí, pero ¿qué son estas cosas? No es obvio para mí. Entonces, esa reflexión inicial del asombro que tienen los griegos y por eso se hacen una pregunta sobre el cambio de las cosas se suceden, pero las cosas también se generan y perecen, etcétera. Filósofos contemporáneos digo yo porque aún mantenemos la memoria de filósofos del siglo XX, de como Husserl o Heidegger, por ejemplo, o Husserl, eh, que en su época, en los años 20, y nosotros yo diría mucho más hoy, en el siglo XXI, en esta época ya nada de una filosofía existencial, una filosofía posmoderna, en donde está todo más oscuro. ¿Y qué es lo que está más oscuro? Y se quejaban, yo digo, se lamentaban Husserl, por ejemplo, y voy a insistir en Heidegger y algunos filósofos de tradición tomista, es la eclosión de la tecnología o de la tecnociencia. ¿Y qué es lo que, eh, cuál es el peligro, digamos, de eso? No, no quiere decir que ellas no sean inmensamente beneficiosas en varios aspectos de la condición humana, pero en algo realmente tenemos que reflexionar que las tecnologías nos separan muchas veces de la vida ordinaria, del obvio. Y entonces queremos reducir la comprensión de las cosas a través de un algoritmo, a través de un teléfono celular. Es decir, como que hay una barrera entre nosotros y la realidad. Nadie sabe cómo se cultiva una lechuga, muy pocos. Uno sabe que una lechuga se consigue en el supermercado, pero las cadenas de producción de una sociedad por industrial impiden que no tengamos la remota idea de cómo hoy se puede cultivar, se puede criar pollos en un establo, en una granja. Es decir, como que la tecnología nos está llevando lejos de nuestra propia realidad. Y termino con esto, y voy a leer un pequeño párrafo que realmente lo conseguí hace un tiempo, lo había escuchado, pero conseguí el texto, por lo tanto es un texto de Winston Churchill, es un poco antes de la guerra, la Segunda Guerra, en donde Churchill lee un ensayo de Warren Hastings, que era un oficial en la India, gobernador creo de la India, en aquella época estamos hablando de la idea, todo el colonialismo inglés, etcétera. Pero el punto aquí de Churchill es reflexionar un poco sobre la historia. Eh, y dice en un momento él, haciendo una serie de reflexiones, el texto es bastante largo, dice,
Él se imagina que si se crea un Estado cuyos ciudadanos, dice Churchill, vivieran tanto como quisieran, disfrutaran tanto de placeres y simpatías más amplias que las nuestras, navegaran los espacios interplanetarios y pudieran recordar el panorama y prever el futuro. Si hubiera esto, ¿de qué les serviría todo eso? ¿Qué sabrían ellos? O sabrían ellos, perdón, más que nosotros acerca de las respuestas a las sencillas preguntas que el ser humano se ha hecho desde los primeros albores de la razón? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos? Churchill dice, imaginemos una sociedad que ha solucionado a través de la tecnociencia inmensas posibilidades. ¿Qué adelantaría respecto realmente a la condición humana? ¿Podría esa civilización realmente matar el asombro, impedir esas preguntas? Y después dice, ningún progreso material, aunque tome formas que ahora no podríamos concebir antes de la Segunda Guerra Mundial, los años 30. O como quiera que expanda las facultades del hombre, ese progreso no puede traer consuelos al alma. Es este hecho más maravilloso que cualquiera, este hecho, es decir, el consuelo del alma. Ese hecho es el más maravilloso que ninguna ciencia puede revelar. El que da la mejor esperanza de que todo estará bien. Proyectos no soñados por generaciones pasadas absorberán a nuestros descendientes inmediatos. Y por eso, sin ese asombro ante estas preguntas, los poderes vendrán con peligros desproporcionados para el crecimiento del intelecto del ser humano, para la fortaleza de su carácter y para la eficacia de sus instituciones. Y continúa a decir, sin esa reflexión del intelecto, con esa eclosión de la tecnociencia y la ausencia de esa reflexión, la debilidad de las instituciones, el oscurecimiento del intelecto del hombre serán probablemente sus consecuencias. Es decir, en el fondo, Churchill está hablando, digo yo, de la filosofía, de la reflexión sobre la realidad, que las ciencias, dentro de su enorme progreso y utilidad indiscutible, no pueden agotar la condición humana. Y si eso se une a unas formas políticas concretas que tratan de relacionar las libertades humanas a través de un control tecnológico, llegamos a un despotismo. Y el antídoto para el despotismo, creo yo, es la filosofía. La filosofía en su auténtica tradición clásica. Bueno, termino aquí esta primera parte y les invito a el próximo tema sobre distintos aspectos del texto. Gracias.